Jugué por primera vez a The Last of Us en 2017 y recuerdo pensar en esa época que los juegos de la PlayStation 3 se hacían de forma diferente a los de la PlayStation 4. No solo habían evolucionado los gráficos, sino que tanto la narrativa como las propias mecánicas se sentían diferentes. Sin embargo, esto no pasaba con The Last of Us, a pesar de que lo jugué 4 años tarde, se sentía como un juego actual. De hecho, hoy en día se sigue sintiendo como un juego actual. Era un juego de la PlayStation 4 que por accidente había aterrizado en la PlayStation 3. A lo largo del tiempo he escuchado muchas veces que Uncharted 2 es el mejor de la saga y es algo con lo que no estoy muy de acuerdo. De pequeño jugué a los 3 primeros Uncharted y cuando salió el 4 quise repasarlos para estar al día con la historia y joder, se me hicieron muy añejos. Ya no los disfruté como los disfrutaba de pequeño porque había jugado a títulos mucho más nuevos. Sentía que la forma de narrar y las mecánicas de esos juegos se habían quedado anticuadas. Cuando juegas a un juego antiguo, lo que te suele echar para atrás es que gráficamente se vea mal, es que a nivel técnico no cumpla, pero Uncharted 1, 2 y 3 se seguían viendo muy bien en 2017. Yo recordaba una historia súper compleja, con unos personajes increíbles y... la verdad, se me hizo algo bastante normal, de hecho bastante simple. Personajes muy arquetípicos en una historia llena de topicazos, cosas que veías venir a kilómetros y no porque hubieses jugado al juego antes, sino porque se veían venir. Y escenarios muy inverosímiles, muy de videojuego, repletos de 1000 millones de coberturas para que tengas tiempo a cubrirte aquí, no sé qué, disparar, tal y cual. Estaban pensados para un tiroteo de videojuego, no para que viviese gente ahí, no para que se hiciesen creíbles. ¿Qué función tendría el muro en el que se va a cubrir Nathan ahora mismo si no es el de ser una cobertura para un videojuego? ¿Qué función tendría este muro en la vida real? Uncharted 4 también tenía ese mismo sistema de coberturas, pero se hacía mucho más creíble, con objetos mucho más parecidos a los que te podrías encontrar en la vida real. Lo que hace unos minutos era un lugar donde la gente estaba comprando frutas y verduras, ahora era el escenario de un tiroteo y se adaptaba de una forma muy creíble. Más allá del avance gráfico, estos eran los cambios que yo percibía de la PlayStation 3 a la PlayStation 4. Y The Last of Us, a pesar de ser un juego de Play 3, ya tenía la filosofía de la Play 4. The Last of Us en 2017 no se sentía antiguo. Era un juego que por alguna razón había salido en la PlayStation 3, pero que se sentía como un juego de PlayStation 4. En su momento, y hoy en día, parecen juegos actuales. ¿Realmente es necesario hacerle un remake a este juego? Hoy lo analizaremos en el canal de Back the Fuck. Sí. Tú ves hoy en día este tráiler que nos ha presentado Perro Travieso y dices, bueno, la verdad, esto se ve exactamente igual que lo que yo recordaba en su día, jugando a Mi Play Station 3, creo que se llama. Algo así me quiere sonar, no me acuerdo. Se ve igual, se ve idéntico. Digo, idéntico, ay, me he equivocado. Lo siento, gente. Me equivoqué, lo confieso. Sí, admito mi error. ¿Qué pasa? Tanto el original como el remake se ven bastante parecidos, uno se ve bien y el otro se ve bien plus. ¿Y esto a qué se debe? Pues a lo que dije hace ya 2 años, que estamos alcanzando el puto límite gráfico, que ya a partir de la generación de la Play 3, avanzar es complicadete. ¿Por qué? Porque el The Last of Us 1 ya se veía de puta madre. Y para que sus gráficos envejezcan, en vez de que pasen 9 años entre original y remake, pues tendrán que pasar, no sé, 15 años, 30 años quizá. Es que me decís, joder, hablas mucho de los gráficos cuando hablas de videojuegos, y es que normal, tío, no voy a poder en el futuro, todos los juegos se van a ver igual de bien. Ya que no sé de videojuegos, pues tendré que hablar de algo, ¿sabes? Y mi único momento, mi única oportunidad es ahora. La gente me dijo de todo por defender al GTA Trilogy, pero es que ahí sí tenía sentido un remake. No fue el mejor remake, desde luego que no, pero tenía sentido. De hecho, es que ni siquiera era un remake, esto es un remaster y esto es un remake. Es que en el momento en el que esto es un remaster de un juego de Play 2 y esto es un remake de un juego de Play 3, te das puta cuenta de que hemos alcanzado el límite gráfico en los videojuegos. Pero bueno, fuera coña, sí que es verdad que hay cosas que se notan bastante, sobre todo cuando paras el frame, porque el tráiler va a toda velocidad. No deja apreciar del todo las diferencias gráficas que ha habido. Por ejemplo, en el caso de los infectados podemos ver que la diferencia sí es
real, y es bastante grande. Sin embargo, hay algo en el estilo artístico que me gusta más el original. Es como que le han cambiado la cara a los personajes demasiado. La Ellie que yo conocía era esta, no la de The Last of Us 2, entre comillas. No sé si me explico. Pero de nuevo, hay casos en los que la mejoría es indiscutible. Mirad estos infectados y mirad la diferencia que hay ya no solo en ellos, sino en sí en el ambiente, en las partículas. En este caso, más allá de lo que decía antes del estilo de los diseños, sí que es verdad que Ellie se ve objetivamente mejor. Pero sin embargo, en el ejemplo siguiente, no lo sé. Los gestos de Joel me gustan mucho más, está mejor caracterizado. Y en este ya ni te cuento, o sea, ese de la izquierda es Joel, ese de la derecha es un pobre vagabundo. No lo sé, chicos, para mí está todo bastante clarito. Este remake es bastante innecesario. Y ojo, no estoy de acuerdo en comentarios que hace alguna gente como no, Resident Evil 4 no necesitaba ningún remake, quiero decir. Tío, mira cómo se ve esto y mira cómo se veía tu jueguecito, que es puto cartón. ¡Joder! ¡Es cartón, tío! ¡Estoy enfadadísimo! The Wild Project. Resident Evil 4 Remake. Me parece que es un remake que sobra. ¡Calla, Para mí Jordi, un remake calla! tendría que ¡Calla, ser no coger tienes un juego razón! clásico ¡Cállate! de verdad, Dragon Force. ¡Calla, Dragon Force, tonto! por ¡Te ejemplo, quiero! del año... Luego, el hermano de Joel... Se ha pasado demasiado rápido, no puedo comentarlo. Oye, me retracto completamente de mis palabras. Aquí el Joel nuevo está mucho más guapo, joder, se ha vuelto a pasar, tío. Los zombies no están mal. Me gustan los dos. Son zombies. Y aquí Ellie está idéntica, tío, es la misma persona. Joder, ¿por qué os creéis que no quiero hacer ya más vídeos hablando de putos videojuegos, tío? Me estoy rompiendo. Ay, pensaba que me iba a dar para 8 minutos al menos, pero no, hostia. Pero una cosa, gente, ahora que habéis visto como fragmentos del original y del remaster y tal, y del remake y de su prima la coja, ¿no os parece que el The Last of Us 2 se veía mejor, tío? ¿Soy yo que estoy loco de tanto analizar gráficos de videojuegos? ¿De videojosejus? ¿O qué, tío? O sea, ¿no se ve esto photorealistic? Y el otro, el remake este nuevo es como, bueno, sí, tengo algunas cosas de The Last of Us 2, lo intento, ¿sabes? Pero tampoco me voy a flipar, tampoco me voy a gastar mucha pasta en esto, ¿sabes? Es un puto remake, no te vengas arriba, ¿sabes? No es un juego nuevo, no es un console seller, no sé, gente. Bueno, a ver, 7:46, todavía faltan unos cuantos segundos para acabar el vídeo. Joder, qué bien se ve, tío, el The Last of Us 2. Qué bien se ve. La madre que me trajo al mundo. ¡El coño de tu madre! Por cierto, yo seguramente me lo pille, que sale en PC, o sea que guay, no sé.